Cuando Levin y Oblonsky entraron en casa del aldeano donde Levin solía parar, ya se hallaba allí Veselovsky. Sentado en el centro de la habitación y asiéndose con ambas manos al banco en que se sentaba, reía con su risa contagiosa, mientras el hermano de la dueña, un soldado, tiraba de sus botas llenas de cieno tratando de quitárselas. He llegado ahora mismo. Me han dado de beber, de comer, y qué pan, delicioso. Tienen un vodka tan bueno como nunca lo he bebido. No quisieron aceptarme mi dinero, y no cesaban de decirme que no me ofendiera. ¿Por qué iban a aceptarle dinero? ¿No le han convidado? ¿Acaso tienen el vodka para venderlo? Dijo el soldado, logrando al fin sacar la bota ennegrecida. A pesar de la suciedad de la vivienda, manchada por las botas de los cazadores y por los perros enfangados que se lamían mutuamente, a pesar del olor mixto de ciénaga y pólvora que llenó la casa, a pesar de la falta de cuchillos y tenedores, los amigos tomaron el té y cenaron con el agrado con que solo se come cuando se está de caza. Una vez aseados, se dirigieron al pajar, ya bien barrido, donde los cocheros les habían improvisado camas. Después de fluctuar sobre perros, escopetas y recuerdos e historias de caza, la conversación se centró en un tema interesante para todos. Vasenka exteriorizó su entusiasmo sobre aquella noche pasada en un pajar, entre el olor del heno, el encanto del carro roto, que así se lo parecía, porque le habían bajado la delantera para convertirlo en techo, entre los simpáticos campesinos que le invitaran a vodka y los perros que se tendían cada uno al pie de la cama de su amo. Oblonsky contó después la deliciosa cacería en que participara el verano anterior en las tierras de Malthus. Malthus era una conocida personalidad de las compañías de ferrocarriles que poseía una gran fortuna. Esteban Arkadievich habló de las marismas que el tal personaje tenía arrendadas en la provincia del Tver, de cómo aguardó a los invitados, de los dog-carts en los que los llevó, y de la tienda cercana al pantano en que estaba preparado el almuerzo. Yo no comprendo, dijo Levin, incorporándose sobre su montón de heno, cómo no te repugna toda esa gente. Reconozco que la comida con vino Lafite es muy grata, pero ¿no te disgusta este lujo en tales personas? Toda esa gente gana el dinero como lo ganaban en otro tiempo nuestros arrendatarios de aguardientes, y se burlan del desprecio público porque saben que sus riquezas mal adquiridas les salvarán, al fin y al cabo, de este desprecio. Tiene usted razón, mucha razón, exclamó Veselovsky. Cierto que Oblonsky va a sitios así como por bohemio, pero no falta quien diga, puesto que Oblonsky va... No es eso, y Levin adivinaba en la oscuridad que Oblonsky sonreía al hablar de aquello. No considero ese medio de ganar dinero menos honrado que el de nuestros campesinos, comerciantes o nobles. Unos y otros se han hecho ricos con su trabajo y su inteligencia. ¿Qué trabajo? ¿El de obtener una concesión y revenderla? Trabajo es, ya que si no existieran personas como Malthus y otros parecidos, no tendríamos aún ferrocarriles. Pero no es un trabajo comparable con el de un campesino o el de un sabio. Admitámoslo, pero es un trabajo, puesto que su actividad produce frutos, los ferrocarriles. Claro, que tú crees que los ferrocarriles son inútiles. Eso es otra cosa. Estoy dispuesto a reconocer su utilidad, pero toda ganancia desproporcionada al trabajo hecho es deshonrosa. ¿Quién puede definir en eso las proporciones justas? La ganancia por trabajos deshonrosos, lograda con malas artes, repuso Levin, comprendiendo que no podía marcar el límite entre lo honrado y lo no honrado. Como por ejemplo, la de los bancos, es injusta. Es parecida a las enormes fortunas que se hacían cuando existía el sistema de los arrendamientos, solo que ha variado de forma. Apenas desaparecidos los arrendamientos, surgieron los bancos y los ferrocarriles, modos análogos de ganar dinero sin trabajar. Quizás sea así, pero en todo caso es muy ingeniosa. ¡Quieto, crack! Gritó Oblonsky a su perro, que se rascaba y se agitaba en el heno, y continuó serenamente, sin precipitarse, convencido de la verdad de lo que decía. No hay una línea divisoria entre el trabajo honroso y el deshonroso. ¿Es honrado que gane yo más sueldo que mi jefe de sección, que entiende más que yo del trabajo? No lo sé.
Te lo explicaré mejor. Supongamos que lo que tú recibes de beneficio por trabajar tu propiedad son 5.000 rublos, y que el aldeano que nos alberga, dueño de su finca, no saca de ella, a pesar de todo su trabajo, más que 50 rublos. Esto es tan poco honrado como que yo gane más que el jefe de sección de mi departamento, y como que Malthus gane más que un obrero ferroviario. A mi parecer, la hostilidad que existe en la sociedad contra esa gente no tiene fundamento, y creo que procede de celos, de envidia. Eso no es verdad, repuso Veselovsky. Aquí no cabe envidia. Es que se trata de algo poco limpio. Perdonen, interrumpió Levin. Dices que no es honrado que este aldeano gane 50 rublos y yo 5.000. Eso no es justo, lo confieso. Y... verdaderamente, nosotros pasamos el tiempo comiendo, bebiendo, cazando y sin hacer nada de provecho, mientras los campesinos se matan a trabajar, dijo Veselovsky, quien se notaba que pensaba en ello por primera vez en su vida y que por eso hablaba con tanta sinceridad. Ya sé que tú piensas y sientes así, pero no por eso le darás tus propiedades, agregó Oblonsky, con intención deliberada de molestar a Levin. Últimamente había surgido cierta hostilidad entre los dos cuñados. Dijérase que desde que cada uno estaba casado con una hermana existía cierta rivalidad sobre quién había organizado mejor su vida. Y ahora esta rivalidad se traslucía en la conversación, que derivaba a aspectos personales. No les doy mis tierras porque no me las piden, y de querer hacerlo no habría podido, no tengo a quién regalarlas, dijo Levin. Ofréceselas a este labriego, verás cómo las acepta. ¿Cómo? ¿Buscándole y firmando un acta de venta? No sé cómo, pero si estás convencido de que no tienes derecho a... No estoy convencido. Al contrario, considero que a lo que no tengo derecho es a regalarlas, que me debo a mi propiedad, a mi familia. Perdona, si consideras que tal desigualdad es injusta, ¿por qué no obras en consecuencia? Ya lo hago, en el sentido negativo de procurar no hacer mayor la diferencia que existe entre el campesino y yo. Dispensa que te diga que eso es una sofisma. Realmente es una explicación algo sofística, apoyó Veselovsky. ¿Cómo? ¿No duermes todavía? Dijo al campesino, que entraba en el pajar. ¿Qué voy a dormir? Creía que los señores estaban durmiendo, pero como les oigo charlar, tengo que sacar el garabato. ¿No me morderán los perros? Preguntó, andando con cautela sobre sus pies descalzos. ¿Y dónde vas a dormir tú? Hoy pernoctamos en el campo. ¡Qué magnífica noche! Dijo Vasenka, contemplando por la puerta, abierta ahora, de la casa, el charaván desenganchado y el paisaje iluminado por la luz crepuscular. ¿Oyen esas voces de mujeres que cantan? Y en verdad que no lo hacen nada mal. ¿Quiénes cantan? Preguntó al labriego. Las muchachas de la propiedad cercana. Vamos a pasear. No podremos dormir. Anda, Oblonsky. Si pudiéramos irnos y descansar a la vez, suspiró Esteban Arkadievich, estirándose sobre su lecho. ¿Pero se reposa tan a gusto aquí? Entonces iré solo, dijo Veselovsky, levantándose con presteza y poniendo las botas. Hasta luego, señores. Si me divierto, les llamaré. Me han invitado ustedes a cazar y no les olvidaré ahora. Es un muchacho muy simpático, dijo Oblonsky, cuando su amigo se marchó y el campesino cerró la puerta. Sí, muy simpático, convino Levin, pensando en su reciente conversación. Le parecía haber expresado lo más claramente posible sus pensamientos e ideas, y sin embargo, los otros dos, hombres inteligentes y sinceros, le habían contestado al unísono que se consolaba con sofismas. Esto le desconcertaba. Sí, amigo mío, siguió Oblonsky, una de dos. O reconocemos que la sociedad actual está bien organizada y entonces hemos de defender nuestros derechos, o reconocemos que gozamos de ventajas injustas, como hago yo, y las aprovechamos con placer. No, si sientes la injusticia de estos bienes, no podrías aprovecharlos con placer, o al menos no podría yo. Lo esencial para mí es no sentirme culpable. Oye, ¿y si nos fuéramos con Vasenka? Dijo Oblonsky,
visiblemente cansado por el esfuerzo mental que exigía la discusión. Me parece que ya no dormiremos. ¡Ea! ¡Vamos allá! Levin no contestó. Le preocupaba la expresión que había empleado de que él obraba con justicia, aunque en sentido negativo. ¿Cabe ser justo solo negativamente?, se preguntaba. ¿Qué aroma exhala el heno fresco?, dijo su cuñado levantándose. No podré dormir. Vasenka debe de hacer de las suyas. ¿No oyes su voz y cómo ríen? ¿Qué? ¿Vamos? ¡Anda! No, no voy, dijo Levin. ¿Acaso lo haces también por principio?, dijo Oblonsky, buscando su gorra en la oscuridad. No es por principio, pero ¿a qué voy a ir? Vas a tener muchas contrariedades en la vida, dijo Stepan Arkadyevich, incorporándose después de haber encontrado la gorra. ¿Por qué? ¿Crees que no he notado los términos en que estás con tu mujer? Me parece haber oído que entre vosotros es importantísima la cuestión de si te vas 2 días de caza o no. Eso en la luna de miel está bien, pero para toda la vida sería insoportable. El hombre tiene sus propios intereses como tal y debe ser independiente. El hombre ha de ser enérgico, concluyó, abriendo las puertas del pajar. ¿Quieres decir con eso que debo cortejar a las criadas?, preguntó Levin. ¿Por qué no? Si es divertido. A mi mujer eso no le perjudica y a mí me divierte. Lo importante es que se guarde respeto a la casa, que en ella no suceda nada, pero no hay que atarse las manos. ¿Acaso aciertes?, repuso secamente Levin, volviéndose del otro lado. Bueno, mañana hay que levantarse temprano. Yo no despertaré a ninguno. Al amanecer saldré a cazar. Señores, vengan pronto, gritó la voz de Vasenka, que llegaba a buscarles. Charmant, la he descubierto yo. Charmant, es una verdadera Gretchen. Y ya somos amigos. Les aseguro que es una preciosidad, continuó diciendo, en un tono de voz con el que parecía dar a entender que aquella encantadora criatura había sido creada especialmente para él, y se sentía satisfecho de que se la hubieran creado tan a su gusto. Levin fingió dormir. Oblonsky, poniéndose las pantuflas y encendiendo un cigarro, salió del pajar y sus voces se fueron perdiendo. Levin tardó mucho en dormirse, oía a los caballos masticar el heno, y luego sintió al dueño de la casa y a su hijo mayor marcharse al campo. Finalmente, percibió cómo el soldado se arreglaba para dormir al otro lado del pajar, con su sobrino, hijo menor del amo. Oyó al niño explicar a su tío la impresión que le habían causado los perros, que le parecieron enormes y terribles, y preguntarle que a quién iban a coger aquellos animales. El soldado, con voz ronca y soñolienta, contestó que los cazadores se irían por la mañana al carrizal y harían fuego con sus escopetas, y al fin, para librarse de las preguntas del chiquillo, le dijo: «Duerme, Pasica, duerme, si no, ya verás lo que te pasa». A poco, el soldado empezó a roncar. Todo estaba en calma. Solo se oía el relinchar de los caballos y el graznar de las chochas en las marismas. Levin se preguntaba: ¿es posible que yo no sea más que un ser negativo? Y si es así, ¿qué culpa tengo? Comenzó a pensar en el día siguiente. Saldré muy temprano y procuraré serenarme. Hay muchas chochas y también fúlicas. Al volver encontraré la cartita de Kitty. Quizá Stiva tenga razón. Me muestro poco enérgico con ella. ¿Pero qué puedo hacer? Otra vez lo negativo. Entre sus sueños oyó la risa y el animado charlar de sus amigos. Abrió los ojos por un momento. En la puerta del pajar charlaban los dos, a la luz de la luna, muy alta ya. Stepan Arkadyevich comentaba la lozanía de la muchacha, comparándola con una avellanita recién sacada de la cáscara, y Veselovsky, con su risa alegre, repetía unas palabras probablemente dichas por el labriego. «Usted procure salirse con la suya». Levin repitió, medio dormido: «Mañana al amanecer, señores», y se durmió. Al despertarse de la aurora, Levin trató de hacer levantar a sus compañeros. Vasenka de bruces, con las medias puestas y las piernas estiradas, dormía tan profundamente que fue imposible obtener de él respuesta alguna. Oblonsky, entre sueños, se negó a salir tan temprano. Incluso Laska, que dormía enroscada en el extremo del heno, se levantó,
perezosa y desganada, estirando y enderezando a disgusto las patas traseras. Levin se calzó, cogió el arma, abrió la puerta con cuidado y salió. Los cocheros dormían junto a los coches, los caballos dormitaban también. Solo uno de ellos comía indolentemente su ración de avena. Aún se sentía mucha humedad. —¿Por qué te has levantado tan pronto, hijo? —preguntó la vieja casera, con tono amistoso, como a un viejo conocido. —Voy a cazar, tiita. ¿Por dónde he de ir para salir al carrizal? —preguntó él. —Llegarás enseguida por detrás de casa, cruzando nuestras eras, buen hombre, y luego por los cáñamos, donde hallarás un sendero, que es el que debes seguir. Pisando con cuidado, con los pies descalzos, la vieja acompañó a Levin, a través de las eras, hasta el camino que había indicado, y una vez en él, habló. Siguiendo este sendero, llegarás derechito al carrizal. Nuestros mozos ayer llevaron allí los caballos. Laska corría alegre por el camino. Levin le seguía con paso ligero, rápido, siempre mirando hacia el cielo. Quería llegar a los pantanos antes de la salida del sol, pero el sol no perdía el tiempo. La media luna, que aún iluminaba el paisaje cuando Levin salió de la casa, ya no brillaba más que como un trozo de mercurio. Apuntaba la aurora. Las manchas indefinidas sobre el campo vecino aparecían ya claramente como montones de centeno. El rocío, invisible aún en la penumbra matinal y que llenaba los altos cáñamos, mojaba a Levin los pies y el cuerpo hasta más arriba de la cintura. En el silencio diáfano de la campiña, dormida, se oían los más tenues sonidos. Una abeja pasó, volando, al lado mismo de una de sus orejas. Levin miró con atención y vio otras muchas. Todas salían desde el seto del colmenar, volaban por encima del cáñamo y desaparecían en dirección del carrizal. El camino, como había indicado la vieja, llevó a Levin directamente a los pantanos. Se adivinaban estos desde lejos por el vapor que despedían, bajo el cual aparecían indefinidos como islas los esparanjanios y las matas de Codeso. Al borde de las marismas y a ambos lados del camino se veían hombres y chiquillos que habían pernoctado allí. Estaban echados durmiendo, abrigados con sus caftanes. No lejos de ellos distinguíanse 3 caballos trabados, uno de los cuales hacía resonar las cadenas que le sujetaban. Laska iba al lado de su amo, mirándole de cuando en cuando como pidiéndole permiso para alejarse. Al llegar al primer montículo del carrizal, Levin revisó los pistones de la escopeta y dejó marchar al perro. Uno de los caballos, un robusto potro de 3 años, al ver a Laska se espantó y levantando la cola y relinchando, trató de huir. Los otros caballos se asustaron también y a saltos, con las patas trabadas, salieron del carrizal, produciendo con sus cascos, en el agua y la tierra arenosa, un ruido como de latigazos. Laska se paró, miró a los caballos y luego a Levin como preguntándole qué había de hacer. Este la acarició y con un silbido dio la señal de que podía comenzar la caza. La perra corrió alegremente por la tierra blanda, penetró en los aguazales y no tardó en percibir el olor a ave, que entre los otros 1000 de hierbas pantanosas, raíces, moho y estiércol de caballos, era el que la excitaba más. Ahora este olor se extendía por todas partes sobre las tierras pantanosas, sin que fuera fácil precisar de dónde salía. Laska corría de un lado para otro, venteando muy abiertas sus narices. El olor se percibió de pronto más fuerte. La perra se paró en seco y miró atentamente, vacilante, como sin poder precisar todavía dónde se hallarían las aves, pero seguro que estaban cerca y debían de ser en gran número. Laska avanzó cautelosamente, husmeando todas las matas, cuando la distrajo la voz de su dueño. —¡Laska! ¡Allí! —dijo Levin indicando al otro lado. La perra miró a Levin como preguntándole si no sería mejor que continuase la búsqueda que estaba llevando a cabo, pero el amo repitió la orden con voz severa. Laska corrió al ribazo de tierra cubierto de agua que le indicaba su dueño. Sabía que allí no podía haber nada, pero tenía que obedecer. Lo recorrió todo, segura de no encontrar nada, y volvió al lugar que había dejado. Ahora, cuando Levin no la estorbaba, sabía bien lo que tenía que hacer, y sin mirar a sus pies, tropezando con los montoncillos de tierra que encontraba en su camino y hundiéndose en el agua, pero levantándose al punto con un fuerte impulso de sus patas elásticas y fuertes, comenzó a describir círculos en torno a un punto determinado.
El olor de los pájaros se percibía cada vez más fuerte y definido. De repente, la perra pareció comprender con claridad que una de las aves estaba allí, a 5 pasos, detrás de un saliente de tierra, y quedó inmóvil. Sus cortas piernas no le permitían ver nada frente a ella, pero el olfato no la engañaba. Inmóvil, la boca y las narices muy abiertas, el oído alerta y la cola tensa agitada solo en su extremidad, respiraba penosamente. Pero con cautela gozábase en la espera, y con más cautela aún miraba a su dueño, volviéndose más con los ojos que con la cabeza. Levin, con el semblante que el perro conocía, pero con una mirada que le parecía terrible, avanzaba tropezando y con una lentitud extraordinaria, según le parecía al animal. Al advertir que Laska se bajaba al suelo y entreabría la boca, comprendió Levin que las chochas estaban allí, y rogando a Dios que no le fallase la caza, sobre todo en aquel primer pájaro, se dirigió corriendo, aunque con precaución, hacia donde se encontraba el perro. Subió la pequeña loma, y al mirar entre 2 montecillos de tierra descubrió con los ojos lo que Laska había olfateado, una chocha bastante grande, que en aquel momento volvió la cabeza hacia ellos, alargó el cuello y permaneció en actitud de escuchar. Luego abrió ligeramente las alas, las volvió a cerrar y, moviendo pesadamente la cola, se alejó, desapareciendo detrás de uno de los montecillos. —¡Busca, Laska! ¡Busca! —gritó Levin, azuzando al perro. —Pero si no puedo ir —pensaba el animal—, ¿a dónde iré? Desde aquí las olfateo, y si avanzo no sabré dónde están ni qué son. Pero el dueño la empujó con la rodilla y con voz excitada le volvió a gritar: —¡Busca, Laska! ¡Busca! Bueno, lo haré como quieres, pareció pensar aún el animal, pero no respondo del éxito, y salió disparado hacia adelante. Ahora ya no olfateaba nada, no seguía rastro alguno, solo veía y sentía sin comprender. A 10 pasos del lugar donde se encontraba antes se levantó una azúlica. Su agudo chillido y su ruido de alas característico estremeció el aire. Se oyó un disparo y el pájaro se desplomó en la hondonada húmeda. Otro pájaro se levantó detrás de él, sin que el perro interviniese. Cuando Levin le vio, estaba ya lejos, pero el disparo le alcanzó. El pájaro voló unos 20 pasos más, se levantó como una pelota y luego, dando vueltas, cayó pesadamente en el carrizal. Laska trajo a Levin las 2 aves y aquel las metió en el zurrón, pensando: «Vaya, hoy ya es otra cosa». «Tendremos buena caza, Laska, ¿verdad?». Levin volvió a cargar su escopeta y se puso de nuevo en camino. El sol había salido ya por completo. La luna había perdido su brillo, si bien blanqueaba aún sobre el cielo. No se veía ni una estrella. Los montoncillos de tierra, que antes relucían cubiertos por el rocío plateado, ahora estaban como dorados. El azul nocturno de las hierbas se había convertido en un verdor amarillento. Las avecillas del pantano buscaban las sombras de los arbustos, cerca del arroyo. Un buitre estaba posado sobre un montón de centeno, mirando a un lado y otro del carrizal. Las chochas volaban en todas direcciones. Un chiquillo descalzo hacía correr a los caballos, trabados aún, riéndose de sus torpes movimientos. Un viejo, sentado, se rascaba bajo el caftán. Otro chiquillo corrió hacia Levin y le dijo: «Señor, ayer había aquí muchos patos». Levin continuó su cacería, seguido de lejos por el pequeño. De un solo disparo afortunado, mató 3 chochas ante el chiquillo, que expresó su entusiasmo haciendo varias cabriolas. El proverbio de los cazadores que dice que si se mata la primera pieza, la caza será feliz, resultó cierto. Levin tuvo una cacería afortunada. A las 10 de la mañana regresó a la casa, fatigado y hambriento, pero feliz, después de haber andado unas 30 vestas, con 19 piezas y un grueso pato que llevaba atado a la cintura porque no cabía ya en el morral. Sus compañeros se habían levantado ya y hasta habían comido. Levin entró gritando alegre y jactanciosamente: mirad! 19 piezas. ¡Traigo 19! Y se puso a contarlas ante ellos, gozando con la admiración y gozando también con la envidia de Esteban Arkadievich. Las aves no tenían el hermoso aspecto de cuando iban volando o se movían graciosamente sobre el suelo, sino que estaban ya con las plumas lacias y muchas apelmazadas y cubiertas de negruzca sangre, pero representaban efectivamente una buena caza.
Levin se sintió todavía más feliz al recibir una carta de su esposa, que le había traído un hombre. Kitty le decía: «Estoy completamente bien y alegre. No te preocupes por mí. Puedes estar más tranquilo que antes, pues tengo otro ángel guardián». Blasievna era la comadrona, un nuevo e importante personaje en la vida de Levin. Vino a verme y la hemos hecho quedarse aquí hasta que vuelvas. Me encontró completamente bien. Todos los demás están también contentos y sanos. No te apresures por volver, y si la caza es buena, quédate un día más. Las dos alegrías que había recibido, la buena caza y la carta de Kitty, eran tan grandes que le pasaron casi inadvertidos dos contratiempos. Uno era que el caballo rojo, que al parecer había trabajado demasiado el día antes, no comía y tenía un aspecto abatido. El cochero decía que estaba reventado. Ayer le fatigaron demasiado, Konstantino Mitrievich. Recuerde usted que le hicieron correr durante 10 verstas sin ningún miramiento. Otra circunstancia le produjo de momento un disgusto. De las provisiones que Kitty había preparado, con tal abundancia que creían que habían de tener víveres para una semana, no quedaba nada ya. Levin regresaba de la caza, como antes dijimos, con intenso apetito y recordando con tal precisión las ricas empanadillas que les había cocinado su mujer, que al acercarse a la casa percibía ya el olor y el gusto en la boca, de igual modo que su perra percibía el olfato de la caza. En cuanto se hubo despojado de sus arreos, gritó pues a Philip: ¡A ver esas empanadillas, que tengo un hambre canina! La decepción fue grande cuando le dijeron que no solo no quedaban empanadillas, sino que tampoco quedaban pollos. «Vaya un apetito», comentó Esteban Arkadievich, riéndose e indicando a Vasenka. «Yo no sufro por falta de apetito, pero lo que es ese, parece imposible lo que come». «¿Qué le vamos a hacer?», exclamó Levin, mirando sombríamente a Veselovsky, y pidió: «Philip, tráeme carne, pues». «La carne se la han comido y los huesos los han echado a los perros», contestó Philip. «Hubieran podido al menos dejarme algo», lamentó, casi llorando, el hambriento Levin. «Entonces, prepara un ave», añadió, «y pide para mí aunque sea solo un poco de leche». Cuando se hubo bebido la leche, en buena cantidad, se le pasó el enojo, y hasta se sintió avergonzado de haberlo mostrado ante un extraño, y rió el trance. Por la tarde salieron de nuevo al campo a cazar, y hasta Veselovsky mató algunas piezas. Ya de noche regresaron a la casa. Tanto la ida como la vuelta la pasaron divertidísimos. Veselovsky cantaba alegremente, refería su estancia entre los campesinos que le ofrecieron vodka y constantemente le imploraban que no ofendiese. El fracaso que tuvo al querer coger avellanas, su plática picaresca con la chica de la propiedad vecina y la sentencia de otro labriego que le preguntó si era casado y al contestarle que no, le dijo: «Pues más que mirar a las mujeres de otros, debías procurarte una propia». Todo lo cual le divertía de tal modo que, recordándolo, no cesaba de reír. «En general, estoy muy contento con nuestro viaje», decía. «¿Y usted, Levin?», preguntó. «Yo lo estoy también mucho», contestó Levin sinceramente, pues ya no sentía animosidad contra Vasenka, sino que por el contrario comenzaba a cobrarle afecto. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, habiendo ya recorrido toda su finca, Levin llamó a la habitación de donde dormía Vasenka. «¡Entra!», gritó aquel. Levin entró y le halló en paños menores. «Perdóneme», se disculpó Veselovsky. «No se apresure», contestó Levin, sentándose en el alféizar de la ventana. «¿Ha dormido usted bien?» «Como un leño. No me he despertado ni una sola vez». «¿Qué toma usted? ¿Té o café?» «Ni una cosa ni otra. Almuerzo sólido. Créame que estoy avergonzado de esto, pero es mi costumbre. También desearía dar antes un paseíto. Ha de enseñarme usted los caballos». Habiendo Levin y su huésped paseado por el jardín y hasta hecho gimnasia en el trapecio, volvieron a la casa y entraron en el salón, donde estaban ya las señoras. «¡Qué magnífica cacería! ¡Cuántas y qué agradables impresiones!», dijo Veselovsky al saludar a Kitty, que se hallaba sentada ante el samovar. «Qué lástima que las señoras estén privadas de estos placeres». Otra vez le pareció a Levin ver algo humillante en la sonrisa,
en la expresión de triunfo con que Veselovsky se dirigió a su mujer. La princesa, que estaba sentada al extremo opuesto de la mesa, junto a María Blasievna y Esteban Arkadievich, hablaba de la necesidad de trasladar a Kitty a Moscú para la época del parto, y Oblonsky llamó cerca de sí a Levin para hablarle de la cuestión. A Levin, que en los días que precedieron a su casamiento le disgustaban los preparativos, que por su insignificancia ofendían la grandeza de lo que se iba a realizar, le disgustaban todavía más los que se hacían para el parto que se acercaba, cuya llegada contaban todos con los dedos. Hacía cuanto podía para no oír las conversaciones sobre la manera de envolver al niño, volvía el rostro para no ver las vendas infinitas y misteriosas, los pedazos triangulares de tela, a los que Dolly daba gran importancia y otras cosas semejantes. El acontecimiento del nacimiento del hijo, pues no le cabía duda de que sería niño, que se le había prometido, pero en el cual, a pesar de todo, no podía creer, tan extraordinario le parecía, se le presentaba de un lado como una inmensa felicidad, tan inmensa que le parecía imposible, y del otro como un suceso tan misterioso que aquel supuesto conocimiento de lo que había de venir, y como consecuencia los preparativos que se hacían, como si se tratara de un acontecimiento ordinario producido por los hombres, despertaba en él un sentimiento de ira y de humillación. La princesa no comprendía, sin embargo, estos sentimientos y atribuía a la ligereza y a indiferencia los escasos deseos que mostraba su yerno de pensar en las cosas que a ella tanto le interesaban y de hablar de ellas. Así no le dejaba tranquilo. Insistía continuamente en sus consultas, en explicarle lo que había hecho, que había encargado a Esteban Arkadievich buscar el piso, cómo pensaba arreglarlo. Levin rehuía. No sé nada de eso, princesa. Hagan lo que quieran. Pues hay que decidir, si no, ¿cuándo se va a hacer la mudanza? No sé. Solo sé que nacen millones de niños sin ser llevados a Moscú, hasta sin médicos. Pero hagan como quiera Kitty. Con Kitty es imposible hablar de esto. ¿Quieres que la asustemos? Esta primavera, Natalia Galicina murió a consecuencia de un mal parto. Bien, como usted diga, así se hará. Y mostraba un gesto sombrío. Pero lo que le tenía así no era la conversación con la princesa, por mucho que le desagradara, sino la que sostenían Vasenka y Kitty. Veselovsky estaba inclinado hacia su mujer, hablándole casi al oído con su sonrisa sarcástica, de dominador, y ella le escuchaba ruborizada y con emoción bien visible. Había algo impuro en la actitud de ambos. No, esto no es posible, se decía Levin. Y de nuevo se le oscurecieron los ojos. De nuevo, sin la más leve transición, descendió de la altura de su felicidad, de la calma y la dignidad, y se hundió en el abismo de la desesperación, la humillación y la ira, y sintió asco de todo y de todos. Obren ustedes como quieran, princesa, dijo, volviendo a mirar hacia su mujer. ¡Qué pesada eres, corona de Monomaj!, le dijo Esteban Arkadievich, en tono de broma y aludiendo no solo a la conversación con la princesa, sino a la actitud que tenía Levin y que aquel había advertido bien. Entró Daria Alejandrovna y todos se levantaron para saludarla. Vasenka se levantó solo un instante y con la falta de cortesía propia de los jóvenes modernos se limitó a hacer una leve inclinación de cabeza y volvió junto a Kitty, continuando su conversación con ella sin dejar de reír. «¿Qué tarde te has levantado hoy, Dolly?», dijo Levin. «Macha me ha dado muy mala noche, ha dormido muy mal y hoy está de un pésimo humor», explicó Dolly. Vasenka hablaba con Kitty de lo mismo que el día anterior, de Ana. Afirmaba que el amor debe ser puesto por encima de las conveniencias sociales. Esta conversación era desagradable a Kitty por su fondo y por el tono en que era llevada, y sobre todo porque sabía que el verla así con Veselovsky molestaba a su marido. Habría querido cortarla, pero Kitty era demasiado sencilla e inocente para saber lo que había de hacer a fin de conseguirlo, y hasta para ocultar el pequeño e inocente placer que le causaban, mujer al fin, las atenciones de Veselovsky. Pensaba incluso que acaso lo que hiciera con tal fin sería malinterpretado. Efectivamente, cuando preguntó a Dolly qué tenía Macha y Vasenka, al ser cortada su conversación, se puso a mirar a Dolly con indiferencia. A Levin la pregunta le pareció una astucia falta de naturalidad y repugnante.
¿Qué pues? ¿Iremos hoy a buscar setas? Preguntó Dolly. Vamos, yo también iré, dijo Kitty. Kitty habría preguntado a Vasenka si él iba también. No hizo la pregunta, pero solo con pensarlo se ruborizó. En aquel momento, Levin pasó a su lado con andar decidido. ¿A dónde vas, Kostia? Le preguntó intranquila a su marido. La expresión culpable de Kitty confirmó a Levin sus sospechas. Contestó desabridamente, sin mirar siquiera a su esposa. En mi ausencia llegó el mecánico alemán y todavía no le he visto. Bajó al piso inferior y aún no había salido de su gabinete cuando oyó los pasos, tan conocidos por él, de Kitty, que iba rápidamente a su encuentro. ¿Qué quieres? Preguntó Levin. Este señor y yo estamos ocupados. Perdone usted, dijo ella al mecánico. Necesito decir algunas palabras a mi marido. El alemán quiso salir, pero Levin le contuvo. No se moleste. El tren sale a las 3, objetó el otro. Temo no poder llegar a tiempo. Levin no le contestó y salió de la estancia en unión de Kitty. ¿Qué tienes que decirme? Preguntó a ésta en francés y sin mirarla. Kitty sentía un temblor irresistible en todo su cuerpo. Tenía lívido al semblante y, en general, un aspecto lamentable de abatimiento. Levin lo presentía y no quería verlo. Quiero decirte, balbuceó ella. Quiero decir que así es imposible. Imposible vivir, que esto es un martirio. No hagas escenas aquí, le atajó Levin con irritación. Puede venir gente. Estaban, efectivamente, en una habitación de paso. Kitty quiso entrar en la contigua, pero allí estaba la inglesa dando lección a Tania. Salgamos al jardín, propuso en vista de ello. En el jardín hallaron al campesino que cuidaba de él y que estaba limpiando el sendero. Sin tener en cuenta ya que el jardinero le veía, que ella lloraba y él estaba conmovido y los dos tenían aspecto de sufrir una gran desgracia, siguieron adelante, rápidos. Solo pensaban en que necesitaban darse explicaciones, de disuadirse mutuamente y de este modo librarse del martirio que ambos experimentaban. Así es imposible vivir. Yo sufro, tú sufres. ¿Y por qué? Dijo Kitty cuando al fin se hubieron sentado en un banco solitario, en un rincón del paseo de los Tilos. Dime una cosa, replicó Levin, poniéndose delante de ella en la misma forma que la noche anterior, los puños crispados, apretados contra el pecho, las piernas abiertas, erguidos el torso y la cabeza, la mirada muy fija en los ojos de su mujer. ¿No había en su postura, en su tono, algo inconveniente, impuro, humillante para mí? Dime la verdad. Había, confesó Kitty con voz temblorosa. Pero Kostia, se disculpó, ¿qué puedo hacer yo? Esta mañana quise tomar otro tono, pero ese hombre, ¿para qué habrá venido? Añadió entre sollozos que sacudían todo su cuerpo, que ya iban abultándose por el embarazo. Tan felices que éramos. El jardinero pudo observar con sorpresa cómo primero iban los dos presurosos, aunque nadie los perseguía, y cariacontecidos, y que luego, cuando nada particularmente alegre podían haber encontrado en aquel banco, volvían con rostros tranquilos y hasta radiantes. Una vez que hubo acompañado a su mujer al piso de arriba, Levin entró en la parte de la casa habitada por Dolly. Esta estaba también muy disgustada aquel día. Daria Alejandrovna paseaba por la habitación y decía airada y enérgicamente, hasta con saña, a la niña, que permanecía acurrucada en un rincón y sollozando. Y te quedarás aquí, en este mismo sitio, todo el día, y comerás sola, y no verás ninguna muñeca, y no te haré ningún vestido nuevo. Ah, es una niña muy perversa, explicó a Levin. ¿De dónde sacará estas malas inclinaciones? Levin se sintió contrariado. Quería consultar a Dolly su asunto y vio que llegaba en mala ocasión. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Preguntó con indiferencia. Ella, con Gritcha, han ido a donde crece la frambuesa, y allí ni te puedo decir lo que estaban haciendo. 1000 veces echo de menos a Miss Elliot. Esta otra inglesa no vigila nada, es una máquina. Y Daria Alejandrovna contó lo que ella llamaba el crimen de Macha. Eso no demuestra nada, no demuestra ninguna mala inclinación, es una travesura de niños y nada más.
la calmó Levin. Pero veo que tú también estás disgustado, advirtió Dolly. ¿Por qué has venido? Le preguntó. ¿Qué pasa en el salón? Por el tono de las preguntas comprendió Levin que le sería fácil decir a Dolly lo que quería. No estuve allí, en el salón, explicó. He estado en el jardín, hablando a solas con Kitty. Hemos reñido otra vez, ya la segunda desde que vino Estiva. Dolly le miró con sus ojos inteligentes y comprensivos. Y dime, con la mano puesta en el corazón, continuó Levin, ¿no había... No, en Kitty no, pero sí en este señor, un tono que puede ser desagradable y hasta ofensivo para el marido? ¿Cómo te diré? Dudó Daria Alejandrovna. Quédate en el rincón, ordenó a Macha, la cual, al observar una sonrisa en el rostro de su madre, se había vuelto. En el ambiente del gran mundo, siguió Dolly diciendo a Levin, es así como se comporta toda la juventud. A una mujer joven y linda hay que hacerle la corte, y el marido mundano debe, además, estar contento del éxito de su mujer. Sí, sí, comentó Levin sombrío. ¿Pero tú lo has observado? No solo yo, sino también Estiva lo observó. Enseguida, después del té, me dijo, yo creo que Veselovsky hace la corte a Kitty. Está bien, ya estoy tranquilo. Voy a echarle enseguida de casa. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Clamó Dolly horrorizada. Vamos, Costia, serénate, le suplicó. Luego, dirigiéndose a la chiquilla riéndose, le dijo, ahora puedes ir con Fanny. Y añadió a Levin, no, si quieres, voy a hablar con Estiva. Él se lo llevará de aquí. Le puedo decir que estás esperando invitados, que no conviene para nuestra casa. No, no, quiero decírselo yo. Pero, ¿vas a reñir con él? No será nada trágico, al contrario, me divertiré, de verdad. Sí, sí, será muy divertido, aseguró, los ojos brillantes entre alegres y amenazadores. Ahora, defendió a la chiquilla, has de perdonar a la pequeña criminal. La culpable les miró y quedó indecisa, baja la cabeza, mirando de reojo a su madre, buscando su mirada. Daria Alejandrovna miró, en efecto, a la chiquilla, y ésta, llorando, vino a refugiarse en el regazo de su madre. Dolly le puso su mano, delgada y fina, suavemente, cariñosamente, sobre la cabeza, y la acarició con dulzura. Levin salió pensando, ¿qué tenemos en común con él? Y se dirigió resuelto, derechamente, a buscar a Veselovsky. Al llegar al vestíbulo, dio orden de enganchar el landolé para ir a la estación. Ayer se rompió el muelle, contestó el lacayo. Entonces, otro coche corriente, pero pronto. ¿Dónde está el invitado? Levin encontró a Vasenka en el momento en que éste, habiendo sacado de su baúl las cosas, se probaba las polainas de montar. Ya fuera que en el rostro de Levin hubiera algo especial, o bien que el mismo Vasenka hubiese comprendido que el intento de hacer la corte que había emprendido resultaba inoportuno en aquella familia, lo cierto es que la entrada de Levin en la habitación le conturbó, tanto como es posible en un hombre del gran mundo. ¿Usted monta con polainas? Le preguntó Levin. Sí, es mucho más limpio, contestó Vasenka, poniendo su gruesa pierna sobre una silla y abrochando el último corchete de la polaina, y sonreía a la vez, aparentando estar alegre y tranquilo. Indudablemente Vasenka era un buen mozo, y en aquel momento tenía una mirada de bondad y hasta de timidez. Levin sintió compasión de él y vergüenza de sí, del paso que iba a dar siendo el dueño de la casa. Sobre la mesa estaba el bastón que ellos habían roto por la mañana, al querer levantar algunas pesas. Levin tomó en la mano aquel resto del bastón y, sin decir palabra, se puso a romper más la punta. Tras un largo silencio, muy embarazoso para los dos, Levin continuó. Quería... Calló otra vez. De repente recordó a Kitty y todo lo que había pasado, y mirando fijamente a los ojos de Veselovsky, le dijo: He ordenado enganchar los caballos para usted. ¿Qué quiere decir eso? Preguntó Vasenka. ¿A dónde debo ir? A la estación del ferrocarril, contestó Levin, sombrío y arrancando pedacitos de madera del bastón. ¿Se marcha usted?
¿Ha pasado algo? Resulta que estoy esperando a unos invitados, pronunció Levin con energía, y rápidamente, a la vez que arrancaba más pedacitos de madera del bastón con las puntas de sus fuertes dedos, siguió. No espero invitado alguno, ni ha pasado nada, pero le pido que se marche de aquí sin tardanza. Usted puede explicarse como quiera mi escasa cortesía. Vasenka se irguió, altivo, habiendo comprendido al fin. Pero yo le pido a usted una explicación, dijo, con acento firme. No puedo explicarle nada, replicó Levin tranquila y lentamente, reprimiendo el temblor de sus pómulos. Mejor será para usted no preguntarme. Y como había acabado de desgajar los pedazos de bastón que ya estaban tronchados, Levin agarró los extremos del trozo que quedaba, y aunque resistente, lo rompió también en pedacitos. Por último, cogió al vuelo una astilla que caía al suelo. Seguramente, el aspecto de aquellos fornidos brazos, de los músculos en fuerte tensión, la decisión que denotaban los ojos brillantes, la tranquilidad y seguridad de la voz, pausada y serena, convencieron a Vasenka más que las palabras. Así, se encogió de hombros, sonrió con desdén y solo dijo: ¿Podré ver a Oblonsky? Le mandaré aquí ahora mismo. ¡Qué idiotas!, comentó Stepan Arkadyevich al contarle su amigo que le echaban de la casa, y habiendo encontrado a Levin en el jardín, donde aquél se paseaba en espera de ver la salida de su huésped, le dijo: «Pero esto es ridículo. ¿Qué mosca te ha picado?» «Verdaderamente ridículo. ¿Qué tiene de particular que un joven...?» Pero el punto en el cual la mosca había picado a Levin todavía dolía, sin duda, porque éste palideció de nuevo y replicó rápidamente: «Por favor, no me digas nada. No puedo hacer otra cosa. Siento mucha vergüenza ante ti y ante él, pero pienso que para él no será una gran pena marcharse, y en cambio su presencia nos es desagradable a mi mujer y a mí». «Pero esto es ofensivo para él, y es muy ridículo. Su estancia aquí es, para mí, ofensiva y penosa, y no por culpa mía. Yo no sé por qué deba sufrir». «Pues yo no esperaba esto de tu parte». Levin dio rápidamente media vuelta y se marchó al fondo del jardín, donde continuó solo sus paseos. No tardó en oír el ruido de la tartana, y entre los árboles vio como Vasenka, sentado sobre un montón de heno, por desgracia la tartana no tenía el asiento bien arreglado, con su gorra escocesa encasquetada, bamboleándose por el traqueteo del coche al cruzar los baches o salvar piedras, se alejaba por la avenida. Luego vio que el lacayo salía corriendo de la casa y paraba el carruaje. «¿Qué sucederá?», pensó Levin. Se trataba del mecánico alemán, del cual él se había olvidado por completo. El mecánico, tras muchos saludos, dijo algo a Veselovsky, subió a la tartana y ésta siguió con los dos viajeros. Stepan Arkadyevich y la princesa estaban indignados por la conducta de Levin. Él mismo se sentía no solo ridículo en cierta manera, sino hasta culpable y avergonzado. Pero recordando lo que él y su mujer habían sufrido, al preguntarse si habría hecho lo mismo otra vez, Levin se contestaba que en ocasión análoga procedería de la misma manera. Pero al final del día, y a despecho del incidente, todos, excepto la princesa, que no perdonaba a su yerno aquella descortesía, estaban extraordinariamente animados y alegres, como suele ocurrir con los niños al finalizar su castigo, o con los mayores que asisten a una recepción oficial al terminar las ceremonias. Así que por la noche, en ausencia de la princesa, hablaban de la salida forzosa de Vasenka como de una cosa ocurrida hacía mucho tiempo. Y Dolly, que heredara de su padre el don de contar las cosas con gracia, les hacía estallar de risa cuando por enésima vez, y siempre con nuevas invenciones humorísticas, contaba que ella estaba a punto de ponerse lacitos para lucirse ante el huésped y salir así al salón, cuando oyó el ruido del carruaje. ¿Y quién iba en él?, decía. «El propio Vasenka, con su gorrita escocesa y las polainas, sentado sobre el heno. Si al menos hubiesen ordenado prepararle el landolé». Y luego oigo: «Esperen, esperen», pensé, han tenido compasión de él, pero veo que sientan a un grueso alemán y a él le levantan, le hacen que vaya de pie. Y adiós mis lacitos», terminaba simulando hallarse muy contrariada. Mi fracaso era cierto.